Vamos a ir a la segunda carta, hermanos, de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. ¿Sí? Hoy comenzamos un periodo de estudio de una doctrina importante, que es la doctrina de la palabra de Dios. El tener una Biblia con nosotros es una bendición. Así es que vamos a hacer un experimento litúrgico durante los próximos 7 domingos, y es que cada vez que leamos un pasaje de la Biblia, al final yo digo, esto es palabra de Dios, y ustedes dicen, gracias te damos, Señor. ¿Sí? Es algo que en la iglesia hacía en la antigüedad. Algunas iglesias conservan esta tradición, y al menos por estos domingos vamos a honrar un poco así a nuestro Dios, dando gracias cada vez que leemos la palabra. Entonces, cada vez que yo diga es palabra de Dios, repetimos, gracias te damos, Señor. Hoy comenzamos a prepararnos pues para reflexionar lo que en agosto es conocido como el mes de la Biblia. Así es que es un mes importante para nosotros. Vamos a leer entonces segunda de Pedro 1, 19 al 21, ¿sí? De manera unida. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Sí, hay que aprender a dar gracias por la palabra de Dios, hermanos. Se lo digo yo, que no di gracias a Dios por la palabra durante mis primeros años de asistencia a la iglesia. Les he contado en alguna ocasión que mi primer regalo de cumpleaños, ya sabe, hay un momento en que cuando eres niño, eres consciente de que viene tu cumpleaños y te van a dar regalos. Creo que cuando tienes 1 año, no eres consciente de eso. Tus papás te hacen fiesta, pero el pobre niño no sabe qué es su fiesta. No sé si a los 2 años el niño ya es consciente de que cumple años, pero usted se da cuenta, hay un momento en que el niño ya sabe, cumplo años, van a venir regalos. Y con eso de van a venir regalos, uno está entusiasmado de que le van a regalar juguetes, que le van a regalar dulces, que le van a regalar algo pues divertido, ¿no? Pues bien, lo que yo recuerdo es que cuando fui consciente de que iba a ser mi cumpleaños y estaba listo para recibir regalos, y debo contarle más sobre esto. Una de mis tías, que creo que soy su sobrino favorito, no se lo dice a sus demás sobrinos, pero yo creo que soy su sobrino favorito, pues siempre me regalaba cosas de estas bonitas, alegres, que un niño puede esperar. Así es que yo estaba listo para que el día de mi cumpleaños mi tía me regalara algo así, de eso que un niño dice, wow, mi tía sí me quiere. Llegó el día y mi tía efectivamente llegó con un regalo, una cajita. Cuando abro la cajita, ¿sabe qué había en la cajita? Una Biblia. ¿Sabe cuál fue mi reacción? Pobre mi tía, si me escucha esto mi tía, no, le pido perdón, en verdad, tía Chávez. Mi reacción fue de enojo, ¿sí? Lo que dije es, una Biblia. Eso fue mi reacción. Era una Biblia pequeñita. De hecho, se había tomado el detalle de grabar mi nombre en la Biblia. Pero a un chamaco de 6 años, tú sabes, no le entusiasman esas cosas. Bueno, a mí no. Y lo recuerdo en verdad con cierto dolor, porque en verdad yo estaba ciego, ¿sí? No era cristiano, como muchos de nosotros no somos cristianos a los 6 años. Así es que no valoras tener la palabra de Dios. Creo que hoy más que nunca en nuestras casas hay Biblias por montones. Al menos 3 Biblias hay en cada hogar cristiano, ¿no? Pero me temo que estamos tan acostumbrados a la bendición de la palabra de Dios que a lo mejor no estamos acostumbrados a recibir esta bendición y dar gracias. Decir, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque la puedo leer. Conozco gente, en verdad, que por la debilidad visual ya no puede leer la Biblia y me ha contado
¿Sabe cuánto me duele, pastor, ya no poder leer la Biblia como antes? Si usted tiene una vista privilegiada y puede todavía leer la Biblia, dé gracias a Dios. Sabemos, hermanos, en Corea del Norte, que este día se han congregado bajo amenaza de muerte. Si los encuentran, los matan. Pero no solo si los encuentran alabando a Dios, si de pronto la policía entra a su casa y descubre una Biblia con ellos, los van a matar. Porque está prohibido en Corea del Norte tener Biblias. Hay iglesia, pero la iglesia es una iglesia muy valiente, porque en verdad que anhelarían, desearían tener la Biblia con ellos. Y nosotros acá en México, celebrando el mes de la Biblia, tenemos que ser conscientes de ello. Cuán afortunados somos si tenemos la palabra de Dios con nosotros. Entonces, hablaremos durante estos domingos de algunas realidades de la palabra de Dios, de algunas de las bendiciones de la palabra de Dios, de este santo libro, esta santa Biblia. Y vamos a comenzar, creo que es el otro, hermano Abraham, ¿no hay uno que diga Biblia 1? Creo que es este. Hablando de algunas características que debemos considerar sobre la palabra de Dios, este libro de Dios, la Santa Biblia de Dios. Este libro, digamos primero que nada y para comenzar esta serie, este libro es un libro sagrado, ¿sí? Es un libro celestial, es palabra de Dios. Cuando decimos que es palabra de Dios, estamos hablando de algo muy, muy importante. Y es que Dios se ha dado a conocer a nosotros. Por eso le damos gracias. Por eso decimos, gracias te damos, Señor, porque nuestro Dios se ha dignado a hablarnos, a comunicarse con nosotros, a darnos su palabra. Déjeme rápido, enumero algunas cosas que no es este libro. Este libro no es un libro anecdótico, ¿ok? Hay gente que piensa equivocadamente que solo es un libro que cuenta las anécdotas de algunos. A ese Moisés dice, pues a Moisés se le dio por decir algunas cosas de Dios, y luego Isaías le fue completando algo, y luego Jeremías le puso otras cosillas, y luego David a lo mejor compuso algo. O sea, como que un montón de personas religiosas empezaron a contar anécdotas, y lo que tenemos aquí en la Biblia es eso, anécdotas de gente con pensamientos acerca de Dios. Hay gente que piensa eso, ¿saben? Entonces decimos, no, este libro no es anecdótico, ¿ok? No son relatos del ronco pecho de las personas. Ciertamente, Dios utilizó a Moisés, Dios utilizó a David, Dios utilizó a Isaías y a los profetas y a los escritores de los evangelios, pero los guió, los libró del error, de manera que aunque fueron estos hombres los que escribían con su puño y letra, el Espíritu Santo estaba obrando a través de ellos. A eso le llamamos inspiración. Y nosotros creemos eso. Este libro es inspirado por Dios. No es, por otro lado, un libro robótico, ¿sí? Hoy están en boga las inteligencias artificiales. Estamos a punto de ver un gran cambio en la forma de comunicarnos. Pero de pronto las inteligencias artificiales empiezan a hacer comerciales. No sé si ha visto ahora ya comerciales donde la voz ya no es una voz humana, pero todavía se percibe que no es humana. Se percibe cierta voz robótica. Y hay quien piensa que los escritores de la Biblia fueron así como robots, ¿no? Como que el Espíritu Santo los bloqueó, los condicionó, de manera que solo fueron casi como impresoras, ¿no? Dale, escribe, escribe, escribe. Y no, de una manera bastante compleja de entender, lo que tenemos aquí es el estilo de escritura de cada autor. Usted puede leer cómo escribe Pablo y cómo escribe Pedro, y puede ver que no escriben igual los hermanos. Pablo tiene ciertas frases particulares, Pedro tiene otras frases particulares. Usted puede comparar el Evangelio de Juan con el Apocalipsis, que también lo escribió Juan, y puede decir, es el mismo Juan. Hablan de lo mismo, ¿sí? Usted puede leer Hebreos como lo estamos haciendo los domingos en la mañana y darse cuenta que Hebreos no lo pudo haber escrito Pablo, porque la forma de escritura es diferente. Todos ellos inspirados por Dios, sí, pero no como robots ahí escribiendo sin sentimiento, sin su carácter, sino que Dios los toma con sus características humanas y habla o escribe a través de ellos.
no es un libro mitológico. Hay gente que toma las narraciones de la Biblia como si fueran mitos, y de hecho de eso tacha todo aquello que suena milagroso, porque ya sabe, de un siglo como el siglo XVII para acá, surgió el racionalismo y la idea de que todo tiene que entenderse a la luz de la razón, y si algo suena sobrenatural, seguramente es mitológico, seguramente es fanatismo. No vamos a creer, por favor, que de verdad caía maná del cielo, dicen los racionalistas. No vamos a creer de verdad que el mar se abrió para que Israel pasara, dicen los que especulan sobre estos aparentemente milagros inexplicables. No vamos a creer de verdad que el agua se convirtió en sangre allá en el río Nilo, dicen los escépticos. No vamos a creer que Jesús multiplicó realmente el pan para alimentar a 5,000 personas. Y entonces el escéptico empieza a dudar de lo que le parezca imposible a su razón. Termina dudando, por supuesto, del nacimiento virginal, cosa que la Biblia constata, y termina negando la resurrección de Cristo, que es lo que celebramos cada domingo. Así es que empieza por dudar, profesando ser sabio y haciéndose necio, como la Biblia acusa, y termina acusando a este libro de un libro mitológico. No es cuento, Usted puede leer la historia de la Unión Soviética. Todavía hace unos años existía la Unión Soviética, y en la Unión Soviética estaba prohibido este libro. Y este libro estaba prohibido porque se le acusaba de ser un libro lleno de mitología y de fanatismo. Créanme, suena extraño decir esto, ¿no? Donde en el mundo se traficaba con droga, con cocaína, o con ropa, o con cosas de contrabando. ¿Sabe qué se traficaba para la Unión Soviética? Biblias. Porque la palabra tenía que correr. Aunque la Biblia hubiera sido catalogada como un libro mitológico, nosotros creemos, lo afirmamos, no es mitología. ¿Le puede sonar difícil de creer que hay milagros y que el Dios de dioses se encarna, es nacido de una virgen, que una estrella guía a unos magos y que después de morir en la cruz resucita con poder? Sin embargo, no vamos a dudar de la veracidad de estos relatos. No es un libro insinuado. Permítame, me explico un poquito más. Usted sabe qué es insinuar, ¿no? Insinuar es cuando alguien como que te quiere decir algo, pero no te lo dice claramente. Entonces, ahí está el muchacho que dice, es que me insinuó la vecina que está enamorada de mí. No, pero ¿te lo dijo o no te lo dijo? Bueno, me lo insinuó. Y hay gente que piensa que Dios hizo eso, como que insinuó ciertas ideas, como que insinuó ciertos pensamientos, y el autor tuvo que ahí medio interpretar qué quiso decir Dios y tratar de traducir esas insinuaciones a la palabra. O sea, como que Moisés estaba ahí pescándole más o menos algunas ideas, y dijo, bueno, te entiendo más o menos esto. Aunque no lo creas, esto es lo que mucha gente piensa, O sea, como que Dios dio solo la insinuación y el autor humano tuvo que ahí configurar algo para que se entienda. No creemos que es eso. Tampoco creemos que este libro, santo y bendito, es un libro fragmentado. Es decir, que tiene mitad palabra de hombre, mitad palabra de Dios. Hay gente que dice esto, hay gente que dice la Biblia contiene la palabra de Dios. Mucho ojo, porque aquí es donde entran las sutilezas, hermanos. No estoy hablando de gente que está fuera de la iglesia. Hablo de gente que incluso se infiltra a la iglesia. Una de mis tareas de hace un año para acá ha sido ser como una especie de sabueso, ¿sabe? A mí me toca leer todo lo que nuestra denominación va a publicar en sus revistas, en sus clases, en sus estudios. Y tenemos, no solo yo, un equipo que me acompaña. Somos como una especie de sabuesos que andamos viendo dónde huele a liberalismo teológico, porque hay gente que no cree que esto sea palabra de Dios. Hay gente que dice, esto contiene la palabra de Dios. No es lo mismo decir esto es palabra de Dios a decir esto contiene palabra de Dios. Si esto contiene palabra de Dios, pues hay que buscarla dónde está, ¿no? Y termina diciendo, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Nosotros no decimos que este libro contiene palabra de Dios, decimos este libro es
palabra de Dios. No está fragmentado. Desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Ni una jota, ni una tilde es de confección humana. Sí, fueron instrumentos los humanos, pero toda ella es palabra de Dios. No está fragmentada. No es un libro encriptado también. Tenga cuidado, hay gente que luego con aires de sensacionalismo dice, descubrimos en la Biblia códigos secretos. ¿Qué códigos secretos ni qué nada? La Biblia no es un libro encriptado con códigos secretos. Hay gente que le gusta leer o ver esos programas de lo paranormal, lo extranormal, que dicen, tenemos que la Biblia tenía este código, si la ve a la luz y a contraluz y al revés, ve palabras. No funciona así. Así no se lee en la Biblia. La Biblia está escrita para que la leamos tal como cualquier libro y con la ayuda del Espíritu Santo la entendamos. Así es que no está encriptado. Si usted sabe español y tiene una traducción en español como la tenemos nosotros, usted puede pedirle a Dios, Dios, ayúdame a entender tu santa palabra. No es un libro caduco, ¿sí? Usted sabe, estamos enfrentando una batalla cultural donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y cuando nosotros decimos, no, eso está mal. ¿Por qué? Nos dicen, pues porque lo dice Dios. Tu libro, ese libro anticuado, caduco, habla de una época que no era una época como la nuestra, tan llena de progreso, tan llena de gente, de ciencia. Hay que decirles que no, este libro no caduca. Año 2023 sigue siendo palabra de Dios. Pueden aplaudir el pecado como si fuera lo mejor. Pueden llamarle a lo malo bueno, pero este libro es palabra de Dios y permanece para siempre. Ahora, al decir todo esto, hermanos, llevámosla de perder, me insisto. Al decir esto, somos el pueblo que va a ser tachado de fanático, de enemigos del progreso, que va a ser tachado de tener una mente cerrada. Vamos a ser tachados mínimo, de exagerados, y lo más probable es que terminaremos también tachados de chiflados, porque nos tomamos en serio este libro. Ahora, no lo hacemos de a gratis. Algo pasó en nosotros. Yo espero que algo haya pasado en usted. Pienso en aquel chamaquito de 6 años que estaba enojado porque le dieron una Biblia. Yo estaba enojado por eso. Y mírenme ahora, estudiando este libro para tratar de compartirlo no solo con mis hermanos de la iglesia, sino tratando de que nuestra iglesia también sea cuidadosa de la doctrina, porque algo pasó. Algo hizo Dios que aquí, no solo aquí a nivel intelectual, en el interior, nos hiciera abrazar la Biblia y decir, esto es palabra de Dios. No lo puedo explicar del todo, pero si usted es creyente en Cristo Jesús, si usted ha nacido de nuevo, usted sabe de lo que hablo. Llega un momento en el cual este libro es más que papel y tinta. Llega un momento en el cual tu ser es afectado por tal convicción que dices, este libro es cosa aparte, ¿sí? Y mire que usted y yo podemos tener muchos libros, y buenos libros, no somos antiintelectualistas. Puede tener un libro de ingeniería, puede tener un libro de medicina, de anatomía, todos ellos llenos de información útil. Libros que pueden hacernos sabios para muchas cosas aquí en la tierra. Pero usted sabe, ninguno de ellos supera este libro. Este libro no solo es para ser leído, este libro no es solo para analizarlo, este libro termina por traspasar nuestro ser, nos brinda consuelo, nos brinda esperanza, no necesariamente nos hace sentir bien, también lo hemos leído para ser quebrantados, para que nos muestre cuán malos somos, cuán perversos somos. Y sorprendente, aunque nos ha dicho nuestras verdades, aunque nos ha confrontado con nuestro pecado, no por eso lo hemos tirado a la basura, hemos dicho, quiero más. Este libro es necesario, sí, me da una buena regañiza cada vez que lo leo, pero lo necesito. Es en verdad palabra de Dios. Si eso ha pasado en su ser, hermano, dele gracias. Usted ha sido bendecido con aquello que el apóstol dice, que estas cosas no se entienden según la carne, sino según el Espíritu. Según la carne, estas cosas son locura, pero el Espíritu del Señor nos ayuda a entenderlas. Entonces, no solo por ser mes de la Biblia, sino porque este libro es especial, tenemos que darle gracias a nuestro Dios. Hablemos un poco más de
las características de este libro. Este libro es el consejo de Dios, ¿sí? Y ahora tiene que ir a su Biblia porque le digo que no alcanzamos a publicarlas todas las citas. Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. Mire cómo dice el texto. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Miren lo que está diciendo el Salmo. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Pregunta, hermana Lidia, si usted se siente mal, ¿le haría más caso al consejo de Samuel Hernández o al consejo del especialista de la T1? Para su salud. No, pero un consejo para su salud. El doctor, sí, no, porque yo, cuidado y la mando, pero a la plancha, ¿no? Usted buscaría el mejor consejo, ¿no? Si usted tiene problemas de mecánica, le aseguro, no me pida consejos. No soy mecánico. En cada situación hay que buscar el mejor consejo. Pero miren lo que dice el Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanece para siempre. La palabra de Dios, el consejo de Dios, la revelación de Dios permanece para siempre. No es un consejo que caduque, no es un consejo que se vuelve obsoleto. Es la palabra de Dios. Salmo 1. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 1? Salmo 1, versículos 1 al 2. Es un salmo conocido por nosotros. Salmo 1, del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo. ¿Dónde? El consejo de malos. Ese consejo no nos lleva por buen camino. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿dónde? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ese consejo es confiable, porque ese consejo no es como el consejo de los malos, cuyo fin es destrucción, sino que es un consejo verdadero, fiel, santo y para nuestra bendición. Así es que atesoremos el regalo de la palabra de Dios, hermanos. Este es el consejo de Dios. Cualquier otro libro tiene que ser revisado y editado. Si usted ha leído libros, se da cuenta que a veces el libro dice segunda revisión, cuarta edición, porque algo se le fue al autor, porque se desfasó. Es más, hay enciclopedias que hoy ya no sirven, están desfasadas porque se ha descubierto nueva información. No así el consejo del Señor. Este permanece para siempre. Este libro no solo es el consejo de Dios, este libro es la crónica de Dios. ¿A qué nos referimos con la crónica de Dios? Bueno, lo mismo. Cuando ocurre algo, cuando se suscita un evento, un accidente, un crimen, lo que se hace es buscar testigos, ¿no? Gente que haya estado ahí, que lo haya visto, para que dé fe de lo que ocurrió. Y hermanos míos, antes de que nosotros llegásemos a esta tierra, antes de que nosotros entrásemos en la historia, Dios ya estaba. Dios fue testigo de toda la historia. Dios es testigo de toda la historia, porque Dios es autor de la historia. Por lo tanto, la crónica de Dios, es decir, lo que Dios cuente, lo que Dios relate, es la versión oficial. No sé si alcanzan a entender las dimensiones de lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, 3. Hablando de la fe, ¿se acuerda? Hebreos 11 habla de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 3, Hebreos 11, 3.
por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Lo que está haciendo la Biblia es relatarnos, ¿sabes? ¿Usted se acuerda? Las primeras palabras de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios empezó a poner orden y a llenar. Hermanos míos, esta es la versión oficial. Lamento mucho que en las escuelas, en las universidades, a nuestros niños y jóvenes les enseñan un cuento. El cuento de que todo surgió de la casualidad. El mito de que unos changos, unos simios, unos homínidos evolucionaron hasta que aquí estamos los Homo sapiens. El cuento de que la vida es naces, creces, te reproduces y mueres. Y eso es todo. No somos los primeros que creen cuentos. ¿Se acuerda? Los mayas tenían un cuento sobre los orígenes de la tierra. Los babilonios tenían un cuento. Los egipcios tenían un cuento. Esto no es cuento. Esta es la versión oficial. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, de la nada, como dice Hebreos. De modo que lo que se ve surgió de lo que no se veía. Y estamos en camino a una nueva tierra. Cristo viene pronto, hace todas las cosas nuevas. Yo sé, y en verdad hay que orar, hermanos. Nuestros niños y jóvenes están viviendo como en una bipolaridad, porque en la escuela saben que la respuesta correcta a la pregunta ¿cuál es el origen del hombre? Entre otras cosas involucra la teoría de la evolución. Pero aquí sabemos que esa no es la respuesta correcta. El origen del hombre es la creación de Dios. Lo moldeó Dios del polvo de la tierra, sopló aliento de vida. Esa es la versión oficial. Pero ¿no te parece como demasiado fantasioso? No. De hecho, es más sencillo creer eso a creer que venimos de la nada por producto de la casualidad. ¿Sabes cuánta fe se necesita para creer eso? No es posible que de la casualidad surja tanta perfección. Vea un pequeño bebito tan bonito. Este pequeño bebé no es producto, no puede ser producto de la casualidad. Vea la belleza en el cosmos. No es por casualidad que estamos aquí. Lo que Dios relate, esa es su crónica. Si Él dice que el mar se abrió, el mar se abrió. Si Él dice que llovió maná, llovió maná. Si Él dice que el sol se detuvo, el sol se detuvo. Si Él dice que la Virgen dio a luz a un niño, la Virgen dio a luz a un niño. Quien tiene problemas para creer eso es el incrédulo. Y no necesita evidencia, necesita fe para creer. No una fe irracional. Cuando venimos a Cristo no apagamos la razón, seguimos usando la razón, pero damos lugar al hecho de que si Dios existe, entonces son posibles los milagros. Entonces es posible que acontezcan cosas que nos dejan pasmados y boquiabiertos, porque si Dios existe, Él es soberano sobre esta tierra y Él hace según su voluntad. Salmo 92 lo confirma de esta manera. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. Fíjese, antes de que todo esto estuviera aquí, Él ya estaba. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, porque entonces usted no se tiene que andar creyendo cuentos. Usted tiene el relato oficial, la crónica oficial, claro. Preparémonos para que en el mundo nos digan, no, ustedes los cristianos están chiflados, porque creen esos cuentos. Bueno, ojalá un día caiga la venda de sus ojos y se den cuenta que este libro es la crónica confiable, la crónica de Dios. Este libro es caridad de Dios. Es caridad de Dios. Es Dios tomándose la molestia, el tiempo de hablarnos, de escribirnos, hermanos.
le cuento que algo extraño que me ha pasado de un año para acá. Hoy estoy cumpliendo un año de que empecé esta labor de verificar los escritos de nuestra iglesia y los seminarios y eso. Gracias por los que oran, por los que hacemos esto. Es una labor a veces cansada, pero de verdad la hacemos con la intención de servir a nuestro Dios. Le decía a Martita un día que llegué de estos viajes de representación, hoy me sentí extraño, me sentí famoso, porque pues en que se publican algunos libros y algunos de estos ya dicen ahí, Pastor Samuel Hernández, algunos compañeros llegan y, Pastor, me firma mi libro, ¿no? Se siente como que bien extraño, ¿no? Dando autógrafos o no. Y pensé, dije, mira, qué dados somos, ¿no? O sea, aprecio el cariño que me tienen algunos compañeros, pero eso hacen las personas, ¿no? Con un artista, con alguien que admiran, dame tu autógrafo. Y a veces la gente dice, tengo el autógrafo de fulano, cuando el autor de esa firma a lo mejor ni pensó en nosotros, o sea, solo porque tú se lo pediste, sí te firmo, ¿no? Y la firma, ahí está. Pero no hay una relación, no hay un aprecio. O sea, si tú tienes el autógrafo del artista que sea, del deportista que sea, yo no creo que el que me dio ese autógrafo hoy se levantó pensando en mí. O que se dijeron, ¿cómo estará ese hermano o ese señor al que le firmé su camiseta? No hay relación. Solo fue un garabato y ya. Y luego pensemos en cómo Dios escribió para nosotros este libro. No nos dio un autógrafo, nos dio un libro completo, hermanos. Dios, el soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dijo, voy a concederle a estas criaturas insignificantes que apenas piensan un libro que les hable de mí, de ellos, que les sirva de guía, porque la verdad están bastante extraviados, ¿no? Y este autor sí pensó en nosotros. Este autor pensó en nosotros hoy. Este autor hoy, al estar intercediendo ante el trono de Dios, había pensado desde la eternidad en darnos este libro. ¿No le parece importante? Hay gente, le digo, valorando un autógrafo de un desconocido que ni piensa en ellos. Y tenemos aquí, no el autógrafo, la palabra escrita del Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos la escribió para nosotros. O sea, Dios pensó en usted y en mí al escribir, al inspirar este libro, de manera que tengamos una comunión real con Él, un conocimiento real con Él. Hermano, esto vale más que el autógrafo de cualquier artista, que cualquier deportista. Esto, la palabra de Dios, es Dios teniendo caridad de nosotros, compasión, diciendo, son como ovejas sin pastor, necesitan dirección. Miren lo que dice el profeta, Crónicas, segundo de Crónicas. Y ojo que son palabras tristes, ¿sabe? Porque habla de Dios teniendo misericordia, caridad. Segundo de Crónicas 36, 15 al 16. Segundo de Crónicas 36, 15 al 16. Dice así, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Noten lo que está diciendo Crónicas. Dios les envió palabra, les envió mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y aquí viene lo triste. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Es palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Y aquí hay que pedirle al Señor que nos libre de esto, porque lo que está haciendo es una acusación. Lo que está diciendo es, Dios
les tuvo compasión, les tuvo misericordia y les enviaba a los profetas. Vayan y díganles, vayan y háblenles. Y ahí vino Isaías, y ahí vino Jeremías, y ahí vino Ezequiel, y ahí vino Daniel. ¿Y qué hicieron con los profetas? Menospreciaron la palabra. Y no somos a veces muy diferentes a ellos, hermanos. Como le digo, viene el mes de agosto y en muchas iglesias la tendencia es el activismo. Escuché de una iglesia donde hicieron un maratón de lectura. No sé por qué hacen eso, pero algo así como ver qué tanto podemos leer la Biblia en un día, ¿no? 24 horas de lectura y alguien se planta y se pone a leer la Biblia, una hora y ya terminó una hora y sigue otro hermano y sigue leyendo y otro hermano sigue leyendo en 24 horas. Bueno, está bien, pero estas no son carreritas, hermanos. O sea, lo triste es que las mismas iglesias que hacen este tipo de cosas son las iglesias que luego dicen, es que el sermón está muy largo. Es que 40 minutos de sermón es mucho. ¿Dónde queda el aprecio por la palabra? El problema es que somos el pueblo que en octubre, que es mes de la Reforma, decimos, solo la Escritura, sí, solo la Escritura, pero nos falta aferrarnos a ella con todo el corazón y obedecerla. Lo triste es que no somos muy diferentes al pueblo del pasado que menospreciaban los profetas de Dios, si la Biblia sigue siendo escandalosamente ignorada. Si la Biblia sigue siendo escandalosamente abandonada, si tanta y tanta gente prefiere palabras bonitas, palabras solo motivacionales, palabras a veces de la Biblia pero sacadas de contexto, pero no la Biblia completa, no la palabra completa. Pidámosle a Dios, hermanos, que si Él ha tenido misericordia y con caridad nos ha dado este libro bendito y santo, podamos atesorarlo en verdad, podamos valorarlo y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por lo que Él hace por nosotros. Este libro es un libro que nos muestra la condescendencia de Dios. ¿Qué es ser condescendiente? Aparte de que nos tuvo misericordia, ¿sabe qué es ser condescendiente? Ser condescendiente es ponernos al nivel de alguien. Ser condescendiente es ponernos en sus zapatos, facilitar las cosas. Los papás lo hacen con los niños. Cuando los niños son temerosos, los papás lo acompañan, ¿no? El niño dice, hay un monstruo abajo de mi cama. ¿Qué hace papá? A ver, vamos a ver el monstruo. Y el papá se agacha debajo de la cama a ver si no hay un monstruo. Monstruo, no estás ahí. Monstruo, no hay monstruo. ¿Ves, hijo? No hay monstruo. El papá ya sabe que no hay un monstruo, ¿ok? ¿Qué está haciendo? Está siendo condescendiente. Se está adaptando a su hijo. Porque el hijo tiene miedos. Así es que eso hacemos los papás. Somos condescendientes. Somos condescendientes cuando vemos la torpeza de nuestros hijos y aún así tratamos de entenderlo. ¿Se ha dado cuenta que los niños llaman a las cosas por nombres que no son sus nombres? Ese chaparrito, el Axel, necesitaba que ayudemos a ponerse su ponón. Y había que ayudarle a ponerse el ponón. Y había que plancharle el ponón. Y había que lavarle el ponón. ¿Sabe qué es el ponón? El pantalón. Pero llega el momento en que la mamá dice, Axel, trae tu ponón. ¿Qué está haciendo, mamá? Está siendo condescendiente. Sabe que el pobre todavía no puede decir pantalón y entonces se adapta. Eso lo hacemos con nuestros hijos. Eso es ser condescendientes. ¿Sabe? Eso mismo hizo Dios con nosotros. Juan Calvino, el gran reformador, decía que la Biblia debemos considerarla como Dios siendo como una madre que le balbucea a su hijo. ¿Ha visto cuando una mamá le habla a su hijo? ¿Quién sabe qué dice? Pero está siendo condescendiente. Le habla a nivel de niños.
Porque aclaremos, el idioma de Dios, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es el idioma de Dios? ¿Qué idioma habla Dios? ¿Hablará inglés? ¿Hablará francés? ¿Hablará maya? Este libro ciertamente lo inspiró en 2 idiomas, ¿se acuerda? Hebreo, el Antiguo Testamento, griego, el Nuevo Testamento. ¿Cómo nos dan lata en los seminarios estudiar esos idiomas? Los muchachos terminan soñando pesadillas en griego y en hebreo. Pero Dios ni siquiera está limitado por esos idiomas. Estos idiomas son los idiomas bíblicos porque ese Moisés hablaba hebreo, pues entonces Dios lo inspiró en hebreo. Y ese Pablo hablaba griego, entonces Dios lo inspira en griego. Pero es Dios siendo condescendiente, Dios diciendo, a ver, para que me entiendan, ahí les va. Y entonces inspira a estos santos varones. ¿Te das cuenta cuánto nos ama Dios? Dios nos habla a nuestro nivel y ya es de por sí algo complejo. Este libro requiere cierto cuidado para entender la palabra de Dios. Mire cómo dice Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, porque no dejó de hablarnos, porque aún siendo testarudos, aún siendo duros, aún habiendo matado a sus profetas, Dios dijo, ahí les va. Y siguió hablando, y siguió hablando. Y no habló en idiomas angelicales difíciles de entender, habló en nuestro idioma. Este idioma en que se puede leer, claro. Le damos gracias a Dios, en verdad, por aquellos que han estudiado los idiomas bíblicos y nos han dado una traducción en nuestro idioma. No sé si lo sepa, pero hay todavía etnias de nuestro país, etnias aquí en México, donde todavía no tienen acceso a la Biblia en su idioma. Eso es complicado, hermanos. Y hay que orar por eso, por las agencias de traducción bíblicas, porque el esfuerzo de traducir la Biblia a todos los idiomas del mundo no ha parado. Hay miles de lenguas que todavía no tienen la Biblia en su idioma. Afortunados nosotros, afortunados desde que Dios quiso hablar. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, nos habló finalmente por el Hijo. ¿Ok? Así es que demos gracias a Dios por eso. Finalmente, este libro debemos valorarlo, porque este libro es la clave de nuestro contacto con Dios, hermanos. Esta es la clave de nuestro contacto con Dios. Como le dije, hubo un momento en el cual usted, como yo a mis 6 años, no valorábamos este libro. Debo decir que me obligaron en alguna ocasión a leerlo, mis padres, y no los culpo, estuvo bien. Yo también obligaría a mis hijos a que lo lean. Pero no le hallaba sentido, ¿sí? Es más, memoricé algunos textos, pero no valoraba la Biblia. Pero algo pasó, como le digo. El día en que usted es tocado por el Espíritu de Dios, el día en que usted es traspasado por esta convicción, este libro comienza a tener sentido. Y en ese momento, usted sabe, puedo conocer a Dios por su palabra. Estamos en ese proceso en casa. Mi hijo, el más pequeñito, escucha que hablamos de Dios, escucha que decimos si Dios quiere. Y en su forma de hablar dice, ¿y por qué no me habla Dios? Yo percibo que va a ser un desafío para mi labor de padre enseñarle al pequeño Axel, porque dice, ¿por qué no lo puedo ver? Dios, ¿estás ahí? Dios. Un enano de 6 años hace esas preguntas. Tengo que ser paciente para decirle, hijo, Dios te va a hablar aquí.
¿Qué más daría yo podértelo presentar así? Ten, míralo. Pero todavía no lo vemos. Algún día lo veremos. Pero tú tienes que tener confianza en que este libro es el punto de contacto con Dios. Hermanos, hay que orar. O sea, un niño tiene esta idea, pero hay gente adulta que tiene estas ideas. Ustedes, ¿a quién alaban si no lo han visto? ¿Cómo saben que les habla por este libro si lo escribieron hombres? Tanto escepticismo, tanta duda, tanto cuestionamiento. Y no es un asunto de argumentos, hermano, no es un asunto de evidencias. Cada vez que veo una persona en esta cerrazón, en esta incredulidad, hay una especie de impotencia, ¿sabe? De decir, si tan solo Dios tuviera misericordia de ti, mira, si en este momento quitara de ti el corazón de piedra y te traspasara con su espíritu, tú acabarías llorando, dando gracias a Dios que se te está revelando personalmente. Este libro, hermanos, es el punto de contacto con Dios. Miren lo que dice el profeta Isaías. Isaías 8, 19 al 20. Isaías, en una época en que la gente vivía en el fanatismo, vivía en el paganismo, Isaías le reclama al pueblo que no puede ir tras esos medios para contactar a Dios. Isaías 8, 19 al 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y concluye Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Lo que está diciendo Isaías es, mira, los pueblos paganos, ¿qué hacen? Consultan a los encantadores, consultan a los adivinos. No es nuevo, todas las civilizaciones, todas las culturas han tenido una búsqueda de contacto con lo divino. Por eso existen los grupos, por eso existen los chamanes, por eso existen los shmenes allá en los pueblos. La gente buscando un contacto con lo divino. Adivinos, encantadores, gente que consulta a los muertos. Nosotros no hacemos eso. ¿Qué dice Isaías? A la ley y al testimonio. ¿Quiere consultar a Dios? Aquí. Tenga cuidado también, hay una corriente muy común en la iglesia, propia de círculos carismáticos, pentecosteses, pero a veces también infiltrada hasta entre los presbiterianos, que dicen, es que quiero que Dios me muestre qué hacer. ¿Ok? Lee. Es que voy a orar para saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, otro día hablamos de la oración, pero le aseguro, hermano, la oración no sirve para saber la voluntad de Dios. La oración sirve para expresar a Dios clamor, ayuda, gratitud, alabanza, pero en la oración Dios no nos va a hablar. Aquí nos va a hablar. Quiero saber qué me dice Dios. Lea. Quiero saber qué debo decidir. Lea. Es que hay gente que quiere tomar el atajo y por eso hoy hay tanto falso profeta, ¿no? Gente que dice, hermanos, Dios me reveló anoche, Dios me dijo. Tenga cuidado con esos. A la ley y al testimonio. Pues el pastor responsable no va a andar diciendo, yo te profetizo, yo te digo, como si fuera un vidente, como si fuera Walter Mercado. No, a la ley y al testimonio. Y si no fuese conforme a esto, no ha amanecido, estamos en tinieblas todavía. La clave del contacto con Dios es su palabra. Así ha sido siempre. Siempre que Dios ha querido tener contacto con el ser humano, ha sido por medio de su palabra. Este es el Dios que habla, hermanos. Los dioses falsos no hablan, ¿se acuerda? Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. El Dios que inspiró las Escrituras es un Dios que habla, es un Dios que nos comunica su palabra, palabra de verdad, palabra de bondad, para que tengamos guía y dirección, para que sepamos cómo hemos de ser salvos de la ira.
Porque incluso la máxima muestra de cercanía de Dios con nosotros, ¿sabe cuál es? La palabra hecha carne. Nosotros no solo le damos gracias a Dios por su palabra escrita, sino porque la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El mayor contacto de Dios con la humanidad es a través de su palabra encarnada. Juan 1:14 lo afirma de esta manera. Juan 1:14. Entonces, bueno, estoy leyendo la traducción actual. Traducción, lenguaje actual, si no me equivoco. Juan 1:14. Entonces la palabra, hay una palabra que dice, el verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo único del Padre. La palabra de Dios. Todo contacto con Dios será por su palabra, tanto la palabra escrita como su palabra encarnada. De hecho, para conocer a Jesús, la palabra encarnada, necesitamos leer la palabra escrita. Así es que, hermanos, yo no sé si esta semana el Señor va a multiplicar nuestro dinero, el Señor va a darnos lo que pedimos, los sueños que tenemos, los planes, pero sí sé esto: si tenemos la palabra de Dios, debiésemos valorarla y atesorarla. Este es el Dios que se revela a nosotros y que por su palabra nos ayuda a conocerlo, a tener una guía certera. No lo tomemos en menos, créame. Hay gente que hoy daría todo lo que tiene por tener una Biblia en sus manos. Hay creyentes que se encuentran en situaciones difíciles que no han leído una Biblia completa. Algunas traducciones han llegado, algunas porciones, algunos predicadores que de contrabando llevan algunas Biblias, pero no todos la tienen. Y hay hermanos que si vieran cuántas Biblias tenemos entre nosotros, dirían qué afortunados son. Es cuestión de atesorarlo, de leerlo, por supuesto. Esto no es un amuleto. No crea que ahí, puesto en la mesa, abierto, va a estar como generando cosas mágicas y libras. No funciona así. Este libro debe ser leído, creído, atesorado, puesto en práctica, y de esta manera entonces creceremos en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Demos gracias a Dios por su palabra. Vamos a estar de pie, vamos a despedirnos de esta reunión, pero vamos a encomendarnos a nuestro Dios y Padre. Oremos. Padre Santo, gracias te damos porque no te has silenciado y no nos has abandonado, Padre. Tu pueblo, un tanto terco y otro tanto testarudo, no hizo caso en el pasado a tus profetas, y te pedimos perdón, Señor, por las veces en que nosotros, igualándonos a aquellos, también hemos menospreciado tu palabra, Señor. Perdónanos, discúlpanos, Padre. Somos tan distraídos a veces, otras tantas, somos tan terrenales en nuestros pensamientos, que no nos damos cuenta de lo afortunado que es tu pueblo al tener un libro inspirado, perfecto, sin falla, para mostrarnos quién eres tú, quiénes somos nosotros y cómo ser salvos, Padre. Bendice, Señor, bendice nuestros hogares. Tenemos tantas Biblias allí, pero necesitamos hambre de tu palabra. La tenemos en nuestro idioma, pero necesitamos que tu Espíritu nos ayude a amar tu palabra más y más. La conocemos en teoría, pero necesitamos que el poder de tu Espíritu nos ayude a ponerla en práctica, Padre. Y que en momentos de prueba tu palabra sea nuestro consuelo, que en momentos de angustia tu palabra nos dé fortaleza, que ante la tentación tu palabra nos sirva de defensa y escapo contra las artimañas del diablo, que cuando pecamos, Señor, tu palabra nos redarguya. Siempre tu palabra, Padre. Y queremos honrar tu palabra para vivir conforme a ella, Señor, para creer conforme a ella. Te pedimos entonces, Padre, que este libro sea honrado entre tu pueblo cuando es leído, obedecido, una y otra vez atesorado, Padre. Gracias te damos
por revelarte a nosotros, por tu palabra escrita y por el Verbo encarnado, Padre. Llévanos con bien a casa, llévanos con bien al trabajo o a cualquier diligencia que esta semana tengamos que atender, Padre. Bendice a tu pueblo, que tu palabra se arraigue en nosotros y produzca fe, santidad, justicia y obediencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé.